viendo para refrescar tantito. Bien, eh, hemos estado viendo introducción a la administración de proyectos de software, vimos la definición de proyectos de software, características de la administración de proyectos. Esto fue, pues, en general, ¿no? Características en general de un proyecto de software. Perdón, proyectos. Después vimos las características como tal de los proyectos de software, vimos que por lo menos habían tres. Vimos también, pues, cuáles son todas aquellas actividades o procesos que se tienen que desarrollar dentro de la administración de proyectos de software. También vimos, pues, el ciclo o el proceso de desarrollo más bien de un proyecto de software, y todo esto, pues, lo fuimos viendo en las primeras semanas. A ver, ¿qué pasó, Patricio? Dime. Profe, si pasó lista, ¿me puso asistencia? Si pasé, chavo, Es estabas durmiendo que, todavía. no, no, Sí, sí te no, vi pero, ahí, sí te puse. bueno, gracias, profe. Pero ya despiértate, por favor. Ya desperté. Ok. Y bueno, ya después de ver esto fue como más genérico, ¿no? Conceptos generales, pues como introducción a la unidad. Después ya estuvimos viendo, pues, qué es un planteamiento, qué es un alcance, eh, pues, la parte de la planeación, donde vimos la generación de una idea, donde vimos qué se realiza o cómo se realiza una justificación del proyecto. Y ya después vimos alcances, limitaciones y supuestos, ¿no? Estuvimos viendo que, por lo menos en los supuestos, pues tenemos varios tipos de supuestos, y también estuvimos viendo, pues, algunos ejemplos de estos temas. Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy, ya para cerrar esta primera unidad, es el estudio de factibilidad. Generalmente el estudio de factibilidad se compone de pues de tres tipos de estudios, ¿no? La factibilidad técnica, la factibilidad operativa y la factibilidad económica o financiera, ¿no? Para esta unidad, nosotros vamos a ver solamente estas primeras dos, ¿sale? ¿Cuál es la factibilidad técnica y la factibilidad operativa? Y les digo, ya con estos temas, pues ya prácticamente vamos a estar cerrando la unidad. Entonces, vamos a ver, vamos a comenzar. Y bueno, antes que nada, pues debemos de saber qué es un estudio de factibilidad, antes de saber, pues, cuáles son estos estudios técnicos, estos estudios de factibilidad técnica y operativa. ¿Qué es un estudio de factibilidad? Bueno, un estudio de factibilidad básicamente es un proceso que lleva a cabo cuando necesitamos determinar cuál es la posibilidad de desarrollar un proyecto. Es importante que nosotros sepamos que estos estudios de factibilidad son importantes que los llevemos a cabo, porque son una base para lo que nosotros vamos a desarrollar más adelante. Nos ayudarán bastante, bastante cuando estemos trabajando, sobre todo en proyectos de software, porque muchas veces algunos proyectos pues no tienen éxito precisamente porque no se toman en cuenta todas estas situaciones o todas estas variantes que nosotros vamos a estar viendo aquí en estos estudios de factibilidad. Entonces, la idea es que nosotros sepamos si si el proyecto que vamos a generar o el proyecto que estamos planteando, la generación de nuestra idea que nosotros ya tuvimos, pues puede resultar favorable o no para poder desarrollar. El hecho de que quizá en alguno de nuestros estudios de factibilidad no salga favorable no significa que el proyecto quizá no se pueda realizar, sino que podemos hacer algunos ajustes en nuestra planeación o en lo que existe actualmente en esos procesos para que podamos más adelante pues tener un resultado favorable. La idea es construir básicamente las condiciones idóneas para que nosotros podamos trabajar el proyecto y sobre todo garantizar que tanto el desarrollo como la implementación y el uso del software sea, pues tenga éxito, ¿no? O alcance su objetivo, que en este caso es que pueda ser utilizado pues de forma permanente por las empresas o por la empresa en este caso. Entonces, ese estudio de factibilidad básicamente nos va a ayudar a ver prácticamente eso, ¿no? Si se puede o no se puede, si es favorable o no es favorable realizar nuestro estudio de factibilidad. Y básicamente es lo que vemos aquí. El estudio de factibilidad nos dice si el proyecto se puede o no se puede hacer, nos dice cuáles son las condiciones ideales para realizarlo y nos dice cómo podemos solucionar algunas dificultades que se presenten.
Generalmente, cuando suceden o cuando salen este tipo de situaciones o dificultades, pues las podemos ver desde nuestro estudio de factibilidad. Ahorita vamos a ver precisamente cómo podemos prever esto, cómo podemos darnos cuenta de este tipo de situaciones o de este tipo de circunstancias. Bien, vamos a comenzar con la primera, la factibilidad técnica. ¿A qué se refiere la factibilidad técnica? Bueno, la factibilidad técnica o en la factibilidad técnica nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a determinar, vamos a ir a redactar, vamos a hacer un informe en donde nosotros vamos a poner si disponemos con los conocimientos, habilidades, equipos o herramientas necesarias para llevar a cabo, en este caso, el desarrollo del software. ¿Vale? Entonces, es importante que nosotros en ese informe detallemos pues estos conocimientos, estas habilidades, no solamente de nosotros, sino de todos los involucrados en un proyecto, ¿sale? Entonces, tanto mi equipo como yo debemos de, o bueno, más bien tanto mi información como la información de mi equipo debe de ir en este informe. ¿Por qué es importante que nosotros hagamos esto de la factibilidad técnica? Bueno, porque si nosotros no tenemos los conocimientos, habilidades, herramientas, tecnologías necesarias para poder llevar a cabo el proyecto en un inicio, pues seguramente pues no va a tener éxito el proyecto o no lo vamos a terminar en tiempo o quizá ni siquiera lo vamos a poder terminar. Y además esto nos ayuda a nosotros a tener una idea de cuál va a ser el coste final del proyecto. Porque muchas veces no solamente es cuestión de habilidades, a veces también, ok, tengo un equipo bien conformado, un equipo pues que trabaja, bueno, que tiene los conocimientos y habilidades, pero qué tal que no tengo pues las herramientas, ¿no? O qué tal que no tengo aquellos recursos tecnológicos que yo necesito para poder trabajar. Entonces, aquí precisamente lo que vamos a hacer es decir, bueno, sabes que mira, cuento con los recursos humanos, en este caso con las personas, con sus habilidades, con sus conocimientos, pero con recursos tecnológicos pues no cuento, ¿no? A lo mejor no tengo un servidor donde trabajar o no tengo un servidor donde hacer pruebas, o a lo mejor no tengo un hosting, no tengo un dominio. Bueno, todo ese tipo de cosas se tienen que contemplar aquí porque recuerden que al final de cuentas nosotros ya no le vamos a estar pidiendo nada al cliente. Nosotros ya estamos desde aquí haciendo un estudio de cuáles serían las condiciones óptimas que vamos a necesitar para trabajar y en teoría pues aquí lo vamos a poder hacer, ¿no? Aquí vamos a poder detallar esa información. Entonces, básicamente por eso es importante que nosotros sepamos esto. Ahora, también es importante que nosotros detallemos aquí, en el caso de aquellos perfiles que son específicamente o que son muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, yo y mi equipo tenemos conocimientos en una tecnología o en las tecnologías que el cliente solicita o que el cliente nos está pidiendo para que hagamos el proyecto, pero quizá hay algo que no dominamos, ¿no? Alguna tecnología o alguna habilidad que nosotros no dominemos. Bueno, ¿qué podemos hacer en ese caso? Pues podemos buscar a una persona que cuente con esas habilidades, pero eso implicaría, pues que obviamente habría un gasto o un costo más elevado, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos contratando o vamos a contratar a una persona que no tiene las habilidades, pero que obviamente nos va a costar, ¿no? Entonces, al final, también dentro de esta factibilidad técnica, lo que nosotros también vamos a poner en nuestro informe es saber cuántas personas vamos a ocupar, si las vamos a contratar cuándo y cuál podría ser el coste final de su capacitación o de su trabajo, ¿no? En este caso. Entonces aquí lo que vamos a hacer precisamente es eso, chicos. Todo lo que tenga que ver con la parte técnica, habilidades, conocimientos, herramientas, equipos, tecnologías, pues obviamente hasta recursos humanos, ¿no? Pero todo lo que tenga que ver con la parte técnica, ¿sale? ¿Cómo podemos llevar a cabo o cómo se lleva a cabo el proceso de la factibilidad técnica, este informe? Bueno, generalmente el analista de sistemas o el líder de proyectos, pues es el que normalmente lleva a cabo este análisis, ¿no? Lo primero que debe hacer es, obviamente, conocer todos los aspectos técnicos necesarios, pues que va a utilizar para poder averiguar las necesidades de la empresa. Aquí también es importante que nosotros tengamos en cuenta, no sé si recuerdan que en temas anteriores vimos, voy a regresarme un tantito, ¿no? Acá.
Creo que en las limitantes, porque lo vimos. Alcances y limitaciones. Aquí, en ocasiones el cliente es quien nos limita o quien nos dice qué tecnología es la que vamos a utilizar. Cuando este es el caso, también obviamente debemos de tomar en cuenta este punto, porque entonces en la factibilidad técnica yo voy a poner o yo voy a redactar si cuento con las habilidades técnicas para poder desarrollar el proyecto en esa tecnología que el usuario me está pidiendo específicamente. Entonces, por eso, generalmente el líder de proyectos es el que dice, bueno, ¿sabes qué? Mira, pues sí, sí tenemos las habilidades, sí tenemos los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo el proyecto. Entonces, este mismo líder de proyecto, pues obviamente debe conocer muy bien los procesos de cada empresa, debe conocer muy bien, pues todo lo que se hace, ¿no? El flujo del trabajo que se va a hacer, para que obviamente, pues él también pueda saber con qué recursos tecnológicos o técnicos, pues va a contar o necesita contar para llevar a cabo pues este desarrollo. Entonces, el líder de proyecto primero es el que se encarga de analizar todos los aspectos técnicos que va a ocupar y obviamente pues él debe de también conocer la parte de los procesos de la empresa. Después, este informe que ya ha creado, que ha desarrollado aquí en este primer punto, se va a mostrar, bueno, se va a entregar en este caso pues a la gerencia o en alguna junta, generalmente se hacen juntas para saber cómo va, bueno, para saber el proceso de la factibilidad. Y aquí pues obviamente se muestran ventajas, desventajas y sobre todo, esto es importante, cuáles son aquellos recursos que consideramos óptimos. Y es importante que nosotros redactemos específicamente aquí qué recursos consideramos óptimos, porque pues es, digamos, pues, prácticamente con lo que el proyecto podría trabajar o podría salir o podría funcionar, ¿no? Podríamos alcanzar el objetivo. En muchas ocasiones, cuando no contamos con los recursos óptimos, pues a veces, si no es muy, digamos, si esos recursos no afectan o no degradan tanto el proyecto, pues obviamente a lo mejor podríamos sacar el proyecto sin todos los recursos óptimos. Pero cuando, por ejemplo, nosotros estamos pidiendo a dos personas o dos programadores con una tecnología en específico que nosotros no conocemos y no los tenemos, pues obviamente al no tener esos recursos que serían óptimos para poder empezar a trabajar, pues no se va a poder cumplir con el tiempo y mucho menos con la entrega, ¿no? Entonces, desde ahí ya no es factible ya no es factible técnicamente poder desarrollar ese proyecto. ¿Por qué? Porque no lo vamos a poder generar, no lo vamos a poder trabajar. Si por el contrario nos dicen, ¿sabes qué? Pues mira, ahorita pues no podemos comprar el servidor, pero lo vamos a comprar, no sé, en un mes o ya lo pedimos, y va a venir en un mes o en un mes y medio, o en lo que termine el proyecto, pues bueno, ahí sí que podemos empezar a trabajar, podríamos incluirlo como un supuesto, ¿no? Porque nosotros estamos, vamos a decir, suponemos que o vamos a suponer, ¿no? Que el servidor va a llegar en determinado tiempo y lo vamos a poder trabajar. Pero al final aquí, en este punto, pues, aunque es un recurso óptimo, el tener el servidor a lo mejor al inicio, pero no es un recurso que no, o no es algo que nos impida poder empezar a trabajar. Diferente a si, por ejemplo, no tuviéramos, como decíamos hace un ratito, a esas dos personas que necesitamos específicamente para poder empezar a desarrollar, ¿no? Entonces, aquí vamos a presentar también estos que son los que consideramos nosotros los recursos óptimos. Y, bueno, por otro lado también debemos de poner pues, todos aquellos requisitos que nosotros consideremos que son mínimos o máximos que nos permitan mantener un margen de actuación. O sea, básicamente, pues lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Todas aquellas requerimientos que yo necesito, sean pequeños o muchos, para poder empezar a trabajar, ¿no? Que pues en este caso serían los recursos óptimos. Bien, ya que este analista o este líder de proyecto ha hecho el informe, ha presentado el informe con ventajas, inconvenientes y con los recursos óptimos que necesita para empezar a trabajar, pues ahora como tal ya se tiene que estudiar este estudio de factibilidad o ya se tiene que realizar pues este estudio de factibilidad, ¿no? En este caso pues ya es hacer el análisis y ese análisis o este informe con todo lo que ya se detalló nos va a decir si nosotros
necesitamos implementar algo extra para poder, pues técnicamente poder trabajar, o si nuestra factibilidad, así como le hemos creado este informe, así como lo hemos creado, eh, pues es factible comenzar a revisarlo, ¿no? Les decía, en caso de que obviamente digamos, no, pues sabes que mira, no tenemos dos recursos que necesitamos, a dos personas que necesitamos, a dos programadores específicos en este lenguaje que ocupamos. No los tenemos, bueno, pues técnicamente obviamente no va a ser factible porque pues no tenemos a nadie más con ese perfil en el equipo. Entonces necesitamos forzosamente a esas personas. Entonces, para este caso, pues nuestro estudio de factibilidad seguramente saldrá pues como que no la vamos a poder hacer en ese momento, pero no significa que el proyecto ya se tira, ¿no? Simple y sencillamente lo que se hace es que pues nuevamente se hace bueno, no se hace un análisis, más bien ya dentro de de este proyecto se implementa pues aquellos recursos que necesitemos para poder empezar a trabajar. En caso de que, por ejemplo, no los tuviéramos, ¿no? En caso de que no tuviéramos esos recursos. Bien, y finalmente, pues estos resultados se entregan a la gerencia y ellos pues ven cuál es la vía. Bueno, prácticamente es nada más como que decir sí o continuemos o esperamos, ¿no? Es nada más que ellos decidan qué se va a hacer con el proyecto. Bien, chicos, entonces, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta sobre qué se hace dentro de la factibilidad técnica? ¿O para qué me sirve? ¿Nadie? No, profe. No. Ok, a ver, Profe, Pedro, mande, yo tengo una duda, profe. dime. Factibilidad técnica es casi como si fuera un examen, ¿no? No tanto como un examen, sino que vamos a redactar un informe, pues obviamente con lo que ya hemos visto, ¿no? Ok. Por ejemplo, si el cliente dice, ¿sabes qué? Necesito un desarrollo que el back esté en Python, por ejemplo, y necesito que el front esté en React o Angular. Ah, ok. Pues entonces, a partir de ahí, bueno, y lo necesito en tanto tiempo y necesito que haga este flujo, que haga este flujo de proceso y pues obviamente pues necesito que esté en línea y necesito que tenga estas características y ya, imaginemos que ya te hace su solicitud. Pues obviamente dentro de eso vas a empezar a ver primero cuál es el alcance, vas a empezar a ver cuáles son las limitantes que tienes, vas a empezar a ver cuáles son los supuestos que tú das por sentado que vas a tener para poder trabajar. Y ya dentro del estudio de factibilidad, ahora sí vas a decir, bueno, a ver, mi equipo y yo tenemos conocimientos en estas tecnologías, pues que sí, ¿no? O a lo mejor decimos, ¿sabes qué? Pues mira, todos somos buenos en Python y en los ORMs y en MySQL, que es el gestor que vamos a usar, pero la parte del front, pues no tenemos a alguien que sepa React, ¿no? Entonces, por lo menos ahí ya podemos decir que quizá de lo que te están solicitando, a lo mejor tienes un 80% de conocimientos y habilidades, pero el otro 20% no lo tienes. Entonces, dentro del estudio de factibilidad, lo que tú tienes que hacer precisamente es redactar ese informe y poner, ¿sabes qué? Pues mira, contamos con estos conocimientos, contamos con estas habilidades, pero no contamos con este perfil, ¿no? Entonces, este perfil o por este perfil, pues obviamente nosotros lo consideramos óptimo, lo consideramos importante, porque sin él probablemente no podemos empezar a trabajar. Entonces, todas esas, toda esa redacción la vamos a hacer dentro de este estudio de factibilidad técnica, ¿sale? Y obviamente, pues vamos a poner ahí dentro de nuestro estudio de factibilidad, en caso de que necesitemos algo, pues también el coste que tendría, ¿no? Ah, pues mira, tener este desarrollador tendría un coste de tanto, ¿no? Pero pues tampoco tenemos lo que les decía hace un ratito, ¿no? Un servidor para poder hacer pruebas, un servidor para poder trabajar o poner en producción. A lo mejor no contamos con, no sé, equipo tecnológico como laptops o cosas así, ¿no? No sé. O sea, toda la parte que es técnica, ¿no? La vamos a poner ahí. O si necesitamos una licencia o algo, pues también la vamos a poner ahí. Entonces, ya después de que nosotros pasamos el informe con lo que tenemos o con lo que contamos técnicamente y lo que nos haría falta, pues ahora sí, ya después la gerencia es la que decidirá. Ahí, en algunas ocasiones, cuando nosotros pasamos ya el informe a la gerencia, si ellos se dan cuenta que, por ejemplo, el costo se va a elevar mucho por los recursos que no tenemos, los recursos técnicos que no tenemos, pero que vamos a ocupar,
pues a lo mejor en ese momento dicen, bueno, mira, vamos a esperar tantito, no, no lo vamos a hacer ahorita porque pues vamos a esperar un poquito más para ver si podemos conseguir con calma este recurso o para ver si alguno del personal que está aquí se capacita y volvemos a hacer nuestro estudio de factibilidad para que más adelante el proyecto pues pueda ser desarrollado, ¿no? Entonces, son muchas variantes las que hay en realidad, pero la idea es que nosotros aquí, en la parte técnica, plasmemos todo lo que vamos a ocupar, todo, absolutamente todo lo que necesitaremos y lo que no tenemos también lo plasmamos ahí, porque al final, si nosotros no lo ponemos y se lleva a cabo el proyecto, pues obviamente eso va a ser un problema más adelante para el equipo, porque pues no hizo correctamente ese estudio de factibilidad. ¿Alguna otra duda, perdón? ¿Eso, por ejemplo, en proyectos grandes sí se realiza, profe, o nomás es en la Sí, universidad? no, sí se lleva a cabo, porque lo que pasa es que aquí también se ve mucho la parte, estos van como de la mano. Si te das cuenta, aquí se ve mucho la parte del costo, ¿no? No es lo mismo que digas, ¿sabes qué? Pues mira, vamos a hacer un proyecto que a lo mejor lo va a durar un año, ¿no? Y me va a salir en 1,5 millones, ¿no? Es lo que yo a lo mejor presupuesto. Pero de repente haces estos estudios de factibilidad y dices, ¿sabes qué? Pues mira, necesitamos estos recursos, necesitamos estas tecnologías, necesitamos estas licencias, necesitamos este personal, que a lo mejor se te eleva mucho y el costo, no sé, de 1,5 millones se va a 2 millones, ¿no? Quizá, por poner un ejemplo. Entonces ahí, pues, al final es dinero, ¿no? Si cuesta un poco más de lo que en teoría uno piensa que debería o que va a costar, pues sí estos a veces suelen ser trabas. Y en muchas otras ocasiones, cuando las empresas no lo hacen, te dicen, ¿sabes qué? Pues mira, tenemos un proyecto, pero necesitamos a alguien que sepa Python. ¿Alguien sabe Python? No, pues que no. Pues a ver, del equipo que está aquí, agarren a 3 y 3 de este equipo y pónganse a estudiar y sacan el proyecto. Ok, pero al final el proyecto no termina siendo entregado con la calidad ni en el tiempo específico, mucho menos, y ya probablemente ni siquiera haciendo muchas de las cosas que necesita, con la seguridad que necesitaría el proyecto. Entonces, sí, estos estudios sí se tienen que hacer. Generalmente sí se hacen, pero digamos que son así, ¿no? Como les decía, informes. Hay muchos ejemplos de estudios que son muy detallados, ¿no? Pero generalmente son informes así, eh, muy generales, pero que sí te dejan ver, pues, lo que necesitas, lo que ocupas. Ok, gracias, profe. Sí. Ok, chicos, voy a reiniciar la sesión del Zoom porque ya se va a acabar el tiempo. Entramos y nos pasamos a ver un pequeño ejemplo y Sí, profe. Sí, ya se ve. ok, perfecto. Bueno, vamos aquí a ver un pequeño ejemplo de esto del estudio de factibilidad, ¿no? O vamos a ver un caso, ¿no? Y vamos a ver, eh, cómo se pone en práctica esto que hemos visto. A ver. Josmar, porfa, ¿puedes leer el ejemplo? Bueno, Josmar. Ya te decía. Ok, Josmar, muy bien.
Bueno, al final, bueno, leo esto. Este informe se envía a la gerencia para que se la apruebe, si es viable, bueno, para ver si es viable, ¿no? Una vez decidido, se pondrá en marcha el proyecto y se crea el software con todo lo necesario para su funcionamiento. También se plantearán una serie de plazos para elegir controles, para comprobar si hubo desviaciones respecto a lo planeado y corregir. Bueno, esto ya es más como dentro de la gestión, que es lo que vamos a ver en la siguiente unidad. Ok, chicos, bueno, básicamente, digamos que este es como el proceso, ¿no? Que se hace, ¿no? Somos un analista para una empresa, o bien sea que somos personas que nos contratan para trabajar un proyecto, pues hacemos eso, ¿no? Tenemos que conocer primero pues todos los procesos, tenemos que tener en cuenta las limitantes también, ¿no? Porque probablemente ahí el usuario nos diga pues en qué lenguaje necesita o en qué base de datos necesita que trabajemos o cosillas así. Entonces, con base en los procedimientos que realiza la empresa y en cómo lo hacen, pues obviamente yo recopilo esa información y genero mi primer borrador, ¿no? A sabiendas de lo que necesita pues cada departamento. Después este análisis pues pasa a la gerencia, ya donde nosotros determinamos cuáles son los requisitos óptimos y pues bueno, de cuáles son aquellas características técnicas con las que contamos y cuáles nos harían falta también. Y finalmente pues ya la gerencia es la que aprueba si el proyecto se lleva a cabo o no. Entonces, es un informe pues no es un informe muy largo, pero tampoco es muy genérico, ¿no? Es como que debes demostrar la información correcta, ¿no? Simplemente la información que es, ¿no? Muy, muy concreto, ¿sale? Y bueno, con base en este informe, pues ya se decide si el proyecto se lleva a cabo, bueno, se decide si la factibilidad técnica del proyecto se aprueba o no se aprueba, ¿va? ¿Dudas, preguntas, chicos, sobre esta primera factibilidad técnica? No. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver entonces la factibilidad operativa. Bueno, ¿qué es esta factibilidad operativa? Básicamente son todos aquellos recursos donde intervienen algún tipo de actividad o en este caso de procesos. Y generalmente pues cuando hablamos de recursos o de factibilidad operativa, vamos a hablar de los recursos humanos que participen, ojo, en la operación del proyecto. En pocas palabras, la factibilidad operativa me va a ayudar a saber si las personas o el usuario final, que es el que va a trabajar con mi proyecto, cuenta con las habilidades para poder, pues precisamente eso, ¿no? Para poder utilizarlo de forma correcta o de forma adecuada. Aunque muchas ocasiones esto no se toma en cuenta, sí es importante porque muchos de los proyectos o el éxito de un proyecto también depende mucho de si tu usuario final va a poder trabajar con él o no, ¿sale? O si tiene estas habilidades. En algunas ocasiones hacen un proyecto, se genera o se trabaja sobre un proyecto y ahí tienen ya el proyecto, bien sea web, móvil o el que sea, ¿no? Pero es muy poco utilizado. ¿Por qué? Bueno, porque probablemente las personas o las personas para quienes fue creado ese producto, pues no tienen estas habilidades para poder, pues, trabajar, ¿no? Entonces, en estos casos específicos, o más bien en esta factibilidad, precisamente lo que queremos es hacer ese estudio, ¿no? Ver si las personas que van a utilizar nuestro producto tienen esas habilidades o esas capacidades. Si nosotros ya tenemos nuestra factibilidad técnica y nuestra factibilidad económica correcta, pues esta generalmente casi siempre es aprobada, ¿no? Porque pues al final dices, bueno, o muchos dicen, ¿sabes qué? Pues la factibilidad operativa dice que el personal no cuenta con las habilidades. Ah, ok. Pues generalmente se soluciona pues con una capacitación. Pero no en todos los casos es igual. Hay casos muy específicos en donde la factibilidad operativa pues a lo mejor no va a salir positiva, ¿no? Y esos son los casos en donde la persona o las personas o el grupo de personas para el cual nosotros estamos desarrollando, pues de plano tienen muy poco contacto con la tecnología o prefieren utilizar algunas otras herramientas, ¿no? Por poner un ejemplo, en alguna ocasión me tocó ver a personas que, bueno, les implementabas un ERP, un sistema, y a lo mejor ya tenían mucha de la información la tenían ahí en el ERP, ¿no? Generalmente cuando trabajas con un ERP,
pues ahí vienen informes, vienen reportes detallados y cuánta cosa. Bueno, mucha gente, teniendo aún el sistema, van, consultan la información, la descargan y la trabajan en Excel, cuando probablemente pues todos los cálculos ya los tienen hechos ahí, ¿no? Ellos se ponen a sacar totales, a sacar subtotales, a hacer operaciones, y muchas de esas cosas ya vienen a lo mejor en el sistema. Entonces, en esos casos específicos, es gente que probablemente pues ya está muy acostumbrada a trabajar con algo, ¿no? En el caso de los contadores, el Excel, ¿no? A los contadores, por mucho que le pongas en un grid o en un reporte, pues toda la información siempre la van a descargar. ¿No? Entonces, eso no significa, obviamente, que el proyecto no es o no se va a llevar a cabo de forma correcta, sino que lo único que nos dice o lo único que el resultado que nos da este estudio de factibilidad es que operativamente, pues a lo mejor el software va a ser trabajado muy poco, ¿no? Entonces va a ser utilizado muy poco. Entonces ahí también para algunas empresas este es un foco rojo, ¿no? El hecho de que el sistema no se puede utilizar correctamente o que no todos se adapten al sistema, ¿no? Y en algunas otras ocasiones, pues también está la parte de que el usuario está contento con lo que hace actualmente, ¿no? De que el usuario no quiere cambiar, de que se resista al cambio. Y en muchas ocasiones pasa, ¿no? También en alguna ocasión me pasó que llegamos a hacer una implementación y la persona de nóminas no quería cambiar su sistema, aunque era un sistema más viejo, más antiguo, era como un MS2, donde no podías utilizar ni mouse, nada más era con tabulador y con enter, ¿no? Y no quería porque ya llevaba pues años trabajando con ese sistema. Cuando llegamos a implementar uno nuevo, pues ella decía que no, que el sistema que ellos tenían estaba bien, que pues no necesitaba nada, que era más trabajo, pero que estaba bien. O sea, no quería, ¿no? Obviamente esto al principio, pues, digo, cuando ya la empresa dice, sabes que se va a implementar el sistema, pues no importa, pues si tú quieres o no, ¿no? Pero al final, en algunos casos, pues termina siendo también, pues un poco de esto, ¿no? De que el sistema no termina siendo operado de forma correcta o no termina siendo operado, pues, con todas sus cualidades que tenga o con todas las características que tenga, porque los usuarios precisamente se resisten. Entonces, para algunas empresas, este estudio de factibilidad, pues sí es importante, ¿no? Porque ellos mismos dicen, bueno, pues si mi personal no lo va a utilizar, pues ¿para qué comenzamos, no? ¿Para qué lo hacemos? O si los usuarios finales, en este caso, no sé, creo que como lo del gobierno, que de repente hacen que las personas adultas creo que cobren sus becas, ¿no? O no sus becas, perdón, que cobren sus pensiones por internet. Es muy probable que a lo mejor ellos dijeran, bueno, pues lo vamos a hacer no pensando en que quizá los adultos mayores iban a entrar a hacerlo, pensando en que probablemente pues les iban a ayudar, ¿no? Entonces, ahí, pues obviamente el usuario final, aunque son las personas o los adultos mayores, no necesariamente son los usuarios finales, ¿no? Sino el usuario final es quien le ayuda a esa persona. Y por ende, pues, operativamente, pues es factible. ¿Por qué? Porque sí se puede trabajar, sí se puede operar, sí lo pueden utilizar. Entonces, en este estudio de factibilidad precisamente vamos a poner pues todos esos temas, ¿no? Si el personal está contento con su sistema actual, eso lo vamos a conseguir haciendo entrevistas, cuestionarios, pues extrayendo información, ¿no? Prácticamente de lo que hacen ellos. Si el personal actual tiene una necesidad o tiene necesidades, por ejemplo, por el contrario, puede haber usuarios que digan, ¿sabes qué? Si necesitamos un sistema así, lo que estamos haciendo no nos está funcionando, no nos sirve. Si necesitamos algo que sea más eficiente, más accesible, más rápido. Ok. En esos casos, pues obviamente el estudio de factibilidad operativa, pues va a salir más que positivo, ¿no? Porque obviamente las personas mismas, pues nos están diciendo cuáles son sus necesidades y nos están pidiendo, pues prácticamente que el desarrollo se lleve a cabo. Entonces, este tipo de situaciones, este tipo de cosas se redactan aquí, se documentan en este estudio de factibilidad operativa y al igual que el de factibilidad técnica, pues se pasa el informe, ¿no? De hecho, aquí vamos a ver un poquito el proceso. Primero lo que se hace es que tenemos una reunión con todos los responsables en producción y el personal implicado, en este caso del equipo tecnológico y las personas con quienes o los usuarios finales, ¿no? En caso de que sean pues para una empresa o para un grupo concreto. Y obviamente hay que tener claro pues con qué contamos y a dónde queremos llegar, ¿no? Después de esto vamos a preparar este informe
y a darle seguimiento a nuestro informe pues, que hayamos redactado con toda la parte que ya habíamos dicho, ¿no? La parte de necesidades o pues de lo que el personal quiere o necesita, ¿no? De este proyecto. Y debe ser lo más detallado posible, incluyendo todos los recursos productivos y operativos necesarios. En este caso, pues nosotros vamos a decir, obviamente que, no sé, si tenemos un sistema de almacén, necesitaremos una persona que esté introduciendo información en el sistema de almacén, ¿no? Si tenemos un ERP que va a incluir contabilidad, nóminas, pues obviamente, digo, aunque parezca lógico, pero pues se tiene que poner, ¿no? Operativamente, para que el software pueda funcionar de manera correcta, necesitaremos un nominista, un auxiliar de nóminas para poder realizar estas capturas, para poder realizar estos procesos, para poder generar estas validaciones. Es decir, nosotros vamos a ir diciendo qué necesita nuestro sistema o con qué tipo de personas, bueno, sí, más bien qué personas necesita el sistema para que pueda funcionar de forma adecuada. Y sobre todo, pues obviamente que tenga esa capacidad técnica para poder trabajar. Finalmente, este informe se envía a gerencia y si es aprobado, pues se pone en marcha el proyecto y si ven alguna situación o algún detalle, se corrige y nuevamente pasa a aprobación. Generalmente ese es el último estudio de factibilidad que se hace, casi siempre se hace el económico y el técnico primero y luego el operativo. Pero bueno, en este caso nosotros vamos a trabajar con estos dos, nada más con el operativo y con el técnico. Y bueno, al final, pues estos estudios ayudan, como les decía, pues para tener esa base, ¿no? Para tener una base sobre lo que vamos a trabajar, sobre lo que vamos a hacer y sobre todo, como ya se dan cuenta, nos asegura, por lo menos en el papel podemos asegurar que lo que nosotros vamos a hacer o que el proyecto que vamos a desarrollar lo vamos a poder terminar porque contamos con conocimientos técnicos y va a poder ser operado porque estamos sugiriendo a las personas con las características específicas que necesitamos para que esto pueda trabajar de forma correcta. Entonces, este estudio se entrega y obviamente pues ya se comienza con el desarrollo. ¿Alguna duda, alguna pregunta con este estudio de factibilidad operativa, chicos? No, creo que no. ¿No? Ok. No, profe. Perfecto. Bueno, voy a compartirles de todos modos este documento y lo que vamos a hacer es, les voy a dejar un ejercicio, ¿vale? De estos temas para este fin de semana. Y el día lunes voy a habilitar una evaluación para esta primera unidad. Va a ser básicamente de estos temas que hemos visto. ¿Vale? Aquí están todos. Va a ser una evaluación pues muy sencilla de estos temas que hemos estado viendo, básicamente de conceptos y de todo. Y el lunes les habilito en la plataforma, en el Moodle, la evaluación. Ya les aviso. Y les dejo entre hoy en la noche y mañana, les voy a poner un ejercicio, ¿sale? Para que lo puedan realizar. Y este junto con los dos ejercicios que ya creamos o que ya tenemos, pues son los que vamos a utilizar para evaluar esta primera unidad, ¿sale? Estos ejercicios y la evaluación del día lunes. Bien, chicos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Recording stopped. Nada. Nos va a apoyar con el... Oye, ¿esa presentación ya la subió, profe? No, apenas lo voy a subir. Ah, ya. Es que Gracias. tengo que voy subiendo por partes, ¿no? Como que lo que vimos hasta aquí, por ejemplo, no sé, si llegamos hasta este tema de limitaciones, pues subo hasta ahí. Si llegamos hasta supuestos, subo hasta ahí. Entonces ahorita ya es el documento completo de toda la primera unidad. Y lo voy a subir al módulo para que ya lo tengan ahí y puedan igual, pues darle ahí un repaso, ¿no? Para la evaluación. Entonces, Okay. voy a compartirles con ustedes un ejercicio y lo hacen este fin de semana y el lunes pues ya les ponemos la evaluación. Y ya la siguiente semana pues también ya comenzamos con la unidad número 2. ¿Sale? Ok. Profe. Igual, la siguiente semana voy a revisar su plan de vida y carrera. No sé si, bueno, creo que no estuvieron muchos en la tutoría, pero
voy a revisar, bueno, tráiganse su plan de vida y carrera para la siguiente semana, específicamente para el miércoles, el siguiente miércoles, ¿sale? Y y ese día lo comentamos, ¿va? Y ya ese día igual vamos a ver otro, si nos da chancecito en esa hora, vemos otro tema y vamos a trabajar en otro tema de tutoría igual, ¿va? ¿Alguien ha tenido alguna situación hasta ahorita, chicos? ¿Algún problema o algo ahí que quieran comentar sobre estancias, tutor o cosillas así que tengan? ¿Algún detalle? ¿No? ¿O sí? Perdón. No, hasta ahorita no, profe. Va. Ustedes sí se aportan bien, no se la tarde sí tienen muchas que. Ah, sí. A ver. Ok, chicos, bueno. De todos modos, cualquier cosa, ahí estamos al pendientes. Los veo yo creo que el lunes, ¿sale? Ya con la evaluación y y ya el miércoles nos vemos con la tutoría. A ver, entonces voy a pasar lista rapidito y ya me dicen, bueno, de los que no están o los que no estuvieron. A ver, Canul May, ¿llegó? Presente. Cruz Aguilar, Presente, profe. Hermenegildo, Presente. Hernández Hernández,